Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: fondos estatales. ¿Qué medidas se deben tomar para fomentar la transparencia en el manejo de recursos públicos? Saludos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en un espacio más que abrimos aquí en HRN y TSI para analizar, para hablar acerca de un tema que ojalá no sea nada más moda en la agenda de los países que han venido enfrentando los problemas vinculados con la corrupción pública y privada, pero sobre todo también con dos elementos que se derivan de esta: la impunidad y la falta de transparencia. Hoy, en el último día del mes de julio, les damos las gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida este día a Evangelina Batón. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Es un honor para mí estar con este foro este día con un tema tan importante. Y de inmediato le damos la bienvenida a nuestros invitados. La señora Dorothy Bradley. Ella es campeona anticorrupción y auditora general de Belice. Muy buenos días, bienvenida. Good morning. El señor Juan Carlos Aguilar, subdirector de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación y esperamos aportar el día de hoy en su programa. Y el señor Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, entramos en materia y vamos a comenzar el foro con Dorothy Bradley. Ella es, como ya lo ha anunciado Evangelina, auditora general de Belice y campeona anticorrupción premiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por su cruzada anticorrupción. ¿Cuál es el día a día de una campeona en la lucha contra la corrupción en una región, Dorothy, en la que campea mucho también la impunidad y esa tentación en la que sucumben generalmente los funcionarios de turno en no rendir cuentas, una reticencia a no transparentar el manejo de los fondos públicos sobre todo? Buen día, Dorothy. Ese reconocimiento le trajo mucha credibilidad a nuestro trabajo. Ahora, ese premio anticorrupción reconoce a las personas que demuestran valentía, liderazgo y que contribuyen al impacto en la prevención y la exposición de la corrupción. Así que para mí, este fue un recordatorio que cuando yo me encuentre en dudas o que me sienta abrumada con toda la corrupción que existe, en realidad no hay forma de rendirme. Yo intento recordarme a mí misma que requiere valentía, sí, pero que requiere a toda la ciudadanía que se involucre, que estén informados y que luego ellos también sean campeones de la causa para oficinas de rendición de cuentas como la mía. Yo pienso que también la importancia es que presenta un tipo de sombría de esperanza para la ciudadanía. Para aquellos y aquellas que piensen que no se les está escuchando, esto sirve para recordarles que sí, que existen personas allá afuera, entidades que quieren oír de ellos, que quieren oír de ustedes como cuerpo responsable de veeduría. Y también hay otro lado a la moneda detrás de ese reconocimiento, porque también representa cierto nivel de inseguridad. De si estamos haciendo nuestro trabajo bien, ya que
Yo no solo soy un ejército de una persona, de una mujer, y a veces yo requiero cosas que me faltan. Por lo tanto, el apoyo siempre me es necesario. Pero yo diré que la exposición que me ha brindado este reconocimiento ha sido muy buena para nuestra oficina, para nuestro país y para el mundo ante el cual peleamos. Bien, gracias, gracias. Ahora le consultamos a Juan Carlos Aguilar de la Asociación para una Sociedad Más Justa aquí en nuestro país. Sabemos que tanto la corrupción como la falta de transparencia tienen un efecto directo que profundiza la pobreza, la desigualdad, frustran oportunidades y el crecimiento. En Honduras, ¿cómo ha impactado este flagelo en la vida de los y las hondureñas y en los indicadores de pobreza y de crecimiento económico? Buenos días, Evangelina. Efectivamente, ¿no? Parte de esa corrupción estructural, esa corrupción sistémica que ha venido azotando al país durante décadas, pues esto se ha traducido, como usted lo mencionaba, en altos índices de pobreza. Esto conlleva altos índices de inseguridad en el país y sobre todo por algo que el gobierno americano sobre todo ha venido poniendo en agenda, ¿no? El hecho de esa migración desmedida, producto de esa falta de controles, ¿no? Esa falta de mecanismos, ¿no? Para establecer y crear condiciones por parte de los gobiernos en la región, sobre todo El Salvador, Guatemala, Honduras, ese no sé si bien o mal llamado Triángulo Norte, en donde pues Estados Unidos tiene una propia agenda para estos tres países. En función de ello, como le decía, hemos visto que ha existido esa repercusión directa, ¿no? En estos temas socioeconómicos. Evidentemente ya las condiciones del país no son las mismas de hace 20, 30 años y esto es producto de malas administraciones, ¿no? De una clase política que se ha dedicado a gobernar de la misma manera, indistintamente del partido político, en donde prácticamente se ha beneficiado, ¿no? a ciertos grupos, a ciertos sectores, y esto ya lo vemos reflejado en indicadores. Indicadores, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, donde Honduras tiene la posición 157 de 180 países evaluados, con un puntaje de 23 sobre 100, en donde 100 es el país que más transparente se muestra, y esto es un conglomerado de situaciones, por ejemplo, las compras públicas, el mismo acceso a la información, la forma de gobierno, ¿no? Cómo se maneja la situación o la perspectiva desde la parte gubernamental, pero sobre todo desde los congresos de la República, en donde pues no hemos tenido, ¿no? El mismo The Economist nos considera una democracia híbrida ya, ¿no? O sea, en parte de esos ciclos o de esos elementos que conllevan todo este elemento o esta parte estructural que conlleva el consolidar una democracia sólida, en donde existe esa separación de poderes, en donde existe un funcionamiento de la institucionalidad y que al final de cuentas todo este deterioro, ¿no? O todos estos elementos que se van degenerando y degradando en función del tiempo, viene a repercutir en una situación económica que creo que es uno de los principales problemas en el país, el tema del empleo, el tema de una canasta básica alta, el tema de salarios que ya no son competitivos en función del costo de vida que tenemos en el país, y esto ha conllevado a la normalización muchas veces de la corrupción, y que creo que es algo lamentable, pero creo que es algo que hay que poner en la palestra, hay que ponerlo en perspectiva, de que el hondureño hasta cierto punto ha venido a normalizar la corrupción, algo que no es correcto, que no es adecuado, y todo aquel que quizá no ha contado con las oportunidades y que quizá no quiere entrar en ese juego de la corruptela, pues ha decidido migrar, ¿no? Incluso antes, par de décadas, un par de años atrás, la migración era por personas que quizá no encontraban oportunidades, no habían tenido esa apertura, ¿no? en su propio país o en Honduras para el caso, pero que ahora estamos viendo, ¿no? Y que yo lo estoy viendo con mi generación, con mis ex compañeros, con mis amigos incluso, que están migrando aún teniendo oportunidades medianamente buenas en el país, pero que si lo ven y lo pensamos a un largo o corto, mediano, largo plazo, se necesita, ¿no? O han visto esa oportunidad para migrar, sobre todo a países de Europa, a Estados Unidos, y que parte de esto creo que debería de poner las barbas en remojo de la clase política, y creo que es algo que he visto particularmente en el sector salud. Muchos de los doctores están migrando, están dejando el país, y creo que esa repercusión no la estamos viendo hoy por hoy.
pero quizá en 10, en 20 años vamos a tener una carencia de médicos, ¿no? Sobre todo porque ha existido esa migración masiva, producto de que ya el país no está generando unas condiciones de vida lo suficientemente idóneas, lo suficientemente adecuadas para desarrollar precisamente un proyecto de vida lo suficientemente integral, que no solamente sufrague esas necesidades económicas, sino ir a la integralidad, ¿no? Tener acceso a educación de calidad, tener acceso a una educación, a una salud también de calidad, ¿no? El tema seguridad, que creo que ha sido un problema histórico y que se ha agudizado en los últimos tiempos, y que al final de cuentas deja, ¿no? esa parte de incertidumbre, si lo queremos ver así, producto de que es muy difícil ahora para el joven ver y hacer un plan de vida, incluso a mediano plazo, porque la incertidumbre y las condiciones del país no lo permiten. No por poco los países del Triángulo Norte Centroamericano son tan parecidos. Lo que oímos hablar en Guatemala, lo oímos hablar en Honduras, lo que oímos hablar en Honduras, lo oímos hablar en El Salvador. Belice, pues, en la medida también de sus circunstancias, ha estado ahí pegadito a Guatemala viviendo también este tipo de experiencias. Un fenómeno, decimos, estructuralmente arraigado. Asumimos, bueno, la experiencia de Guatemala no ha sido nada alentadora y nada satisfactoria, más bien en el manejo de los fondos públicos, en los ejercicios públicos de transparencia. ¿Cómo ha vivido Guatemala? Le pregunto este día Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. ¿Cómo ha vivido el hermano país guatemalteco este fenómeno, Pedro? Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias por el espacio, un saludo desde Guatemala. Pues sí, como decía la señora Bradley y como decía también el señor Aguilar, el tema de la corrupción pues es un tema que debe superarse, digamos, ¿verdad? Bien, y en relación a la pregunta anterior que se hacía de ese costo de oportunidad, pues es altísimo, creo yo, y qué bueno que en Belice sea un ejemplo en relación a esa lucha contra la corrupción, y me uno al reconocimiento a ese galardón. En Guatemala, como ustedes saben, en el año 2015, pues creo que fue un año especial porque la ciudadanía salió a las calles en repetidas. Pido disculpas porque tengo problemas con mi cámara, la voy a quitar y la voy a poner otra vez. La ciudadanía salía a las calles precisamente porque se descubrió un caso de corrupción específicamente en la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, eso pues golpeó mucho la moral tributaria de la ciudadanía, y a partir de entonces yo creo que la ciudadanía pues ha estado más atenta a lo que sucede con sus recursos públicos, y creo yo que sí han habido avances en ese sentido. Lo podemos observar en la serie de observatorios que se han constituido desde la sociedad civil de seguimiento del gasto público. Asimismo, eso ha presionado a las entidades de gobierno a hacer accesible la información. Aquí en Guatemala, la Constitución Política de la República garantiza la publicidad de los actos de la administración pública, con algunas excepciones como el tema temas de seguridad nacional. Y en el año 2008 se aprueba la Ley de Acceso a la Libre Información, un instrumento jurídico que ha ayudado a que la ciudadanía pueda tener acceso a esa información, ¿verdad? Creo que todos los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo se invierten sus impuestos, en dónde se invierten, qué compra el Estado, dónde lo compra, cuánto pagó. Y este tipo de instrumento jurídico, la Ley de Libre Acceso a la Información, pues ha contribuido a eso. Sin embargo, también hay que reconocer que han pasado los años y que es importante realizar una evaluación de dicha normativa para mejorarla, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, en todas las entidades públicas, pues existe una ventanilla de acceso a la información en donde los ciudadanos pueden acudir para solicitar información relacionada con el presupuesto, con la gestión de determinada entidad,
Y yo creo que eso podría mencionar yo como un avance importante, pero sin embargo, pues coincido, ¿verdad? El tema de la corrupción hoy por hoy sigue siendo una preocupación para la ciudadanía. En complemento con lo que decía Juan Carlos Aguilar, allá en Honduras, aquí en Guatemala, en el índice de percepción de corrupción, tenemos la posición 150 de 180 países y un puntaje de 24 sobre 100. Si bien no, a nivel mundial no estamos catalogados entre los países más corruptos, sí estamos en una posición que nos acerca a esos niveles. Entonces sí es importante la transparencia y seguir apuntando yo creo que el tema tecnológico que cada día va avanzando más ha permitido que la ciudadanía esté más atenta a lo que sucede con sus recursos en el día a día. Bien, gracias, señor Prado. Regresamos con Juan Carlos Aguilar de la ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa. En un reciente informe se mencionaba que con la cantidad de dinero que se pierde por corrupción al año en Honduras, bien se podrían construir 76 hospitales. ¿No es un mito o una ligereza hacer esta afirmación? No, y es que, bueno, o sea, se sabe ya y creo que se ha sobrediagnosticado inclusive. Aquí lo que falta es pasar de la teoría a la acción, cómo se manejan los fondos públicos en el país, ¿no? Que incluso muchas de las instituciones no tienen una efectiva rendición de cuentas. Y esa efectiva rendición de cuentas pasa sobre todo por la parte de la aplicabilidad. Tal y como lo decía Pedro, Guatemala pues tiene una ley desde el 2008 de acceso a la información, nosotros la tenemos desde 2006, ¿no? Entonces tenemos esta ley que quizá ya para este contexto actual, ya han pasado más de 15 años, necesita una actualización, necesita un par de reformas, pero que es una ley que todavía funciona lo suficientemente adecuado, ¿no? Entonces, parte de esa opacidad, parte de esa pérdida, incluso de los recursos públicos, radica principalmente en que no existen esos ejercicios o esos mecanismos de rendición de cuentas que sean lo suficientemente integrales, ¿no? Es decir, y que creo que estamos en la apertura y estamos en el espacio de exigirle eso a las autoridades, precisamente porque era uno de los discursos, ¿no? O era alguna de las promesas que se manifestaban cuando estaban en campaña. El hecho de promover la transparencia, de promover el acceso a la información pública, de promover una rendición de cuentas integral, pero que en estos más de año y medio de gobierno que tiene Libertad de Refundación, pues no lo hemos visto. No lo hemos visto en informes de rendición de cuentas a la ciudadanía, que pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, un informe que se tiene que entregar una vez al año, más allá de los obligados, ¿no?, que han tenido el Poder Judicial, el Ejecutivo, el mismo Congreso, cuando se reúnen una vez al año y dan ese informe de gestión. Pero que, como decía Pedro, no, los hondureños, para el caso, tenemos que saber en qué se está invirtiendo los fondos públicos, a quién se le está comprando, para poder hacer el seguimiento, para tener poder realizar ese ejercicio de control social, ¿no? Donde podamos hacer esos contrastes, esos matices para ver a quién se le está comprando, para ver si esa persona o esa empresa a la que se le está comprando no tiene dentro de su junta directiva, no tiene dentro de su consejo funcionarios públicos, si es que no se le están otorgando muchos contratos sin pasar por contratación pública, que ese es otro aspecto a valorar recientemente. Se están obviando muchos procedimientos de contratación pública bajo la figura de la contratación de emergencia o la compra directa, ¿no? Que eso ya en Honduras, al menos históricamente, está comprobado que es el fomento, es el semillero, ¿no?, de que se cometa actos de corrupción. Y creo que por eso desde el Congreso Nacional no existe esa voluntad, y no solo de este Congreso, porque creo que es algo que se viene hablando en los últimos tiempos, una reforma integral a la ley de contratación del Estado. Pero también eso vendría a trastocar o a tocar intereses de esas estructuras que existen en la forma de contratar en el país, porque parte de esa cantidad de dinero que se habla de que se pierde por corrupción, radica en la contratación pública, radica en la sobrevaloración, radica en no realizar procedimientos adecuados, radica en que muchas veces se postulan en consorcio y ya existe, y ahí es donde vemos esa falta o esa falsa óptica de transparencia y de competitividad en los procesos de contratación pública, porque por ejemplo en salud, que creo que es donde más se erogan fondos públicos desde la contratación y en temas de obras públicas, muchas veces existen consorcios de 3, 4, 5 empresas que son las que participan en todas las licitaciones, y entre ellos ya existe esa colusión, ya existe ya han hablado previamente, donde por ejemplo establecen que no, este proyecto te toca a vos esta vez.
y el que viene es mío, y el que viene es del tercero, y así. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que establecerse los controles, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Y creo que por eso este país no camina en ese sentido. Muchas veces no es porque no exista la regulación adecuada o porque no existe ese tipo de cumplimiento, ¿no? Al menos en la creación de la norma. El tema en Honduras es el tema de la aplicabilidad. Y por eso en algún momento nosotros, y ya voy a salir un poquito del tema, hablábamos con esta comisión de expertos para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Vienen a diagnosticar lo sobrediagnosticado. Aquí en Honduras ya se sabe cuáles son los problemas. Aquí en Honduras ya se sabe cómo hay que atacar esos problemas. Lo que hay que hacer es pasar de la teoría a la práctica, y que creo que ahí es donde estamos teniendo los principales problemas, sobre todo en estos temas de acceso a la información, porque miren, si no hay acceso a la información y si las instituciones públicas no están reportando esa información, muy difícilmente se va a poder realizar un control social, muy difícilmente se va a poder realizar investigaciones. Y el actual gobierno dice, no, es que no tenemos actos de corrupción. Es mentira. O sea, es imposible que no haya actos de corrupción, y no porque ellos sean gobierno, es porque las estructuras que se manejan en el país son sistémicas, son estructurales, y no va a cambiar de un día para otro. Entonces, parte de esa transparencia son los ejercicios de rendición de cuentas. Así es. Bueno, el eterno dolor de cabeza expuesto por Juan Carlos Aguilar de ASJ. Tenemos una institucionalidad, tenemos los mecanismos, yo no sé si suficientemente o no estructurales, integrales para combatir estos flagelos. El problema es un problema de voluntad, de activar, de operativizar los mecanismos que ya están ahí. Yo no sé si esta es la misma experiencia también de Guatemala. En este sentido, Pedro, ¿qué prácticas se han implementado para mejorar la veeduría del manejo de fondos públicos? ¿Qué tan funcionales y operativos han sido los mecanismos que ya tiene Guatemala para controlar la corrupción, para mantener a raya a los corruptos, pero sobre todo también para obligar a los funcionarios públicos, a las mismas instituciones públicas, a que rindan cuentas? Sí, gracias por la pregunta. Pues yo creo que el acceso a la información, como decía antes, es importantísimo, y en esa línea pues se ha motivado a las entidades públicas al cumplimiento de la normativa respecto de las cuales les comentaba del libre acceso a la información. Además, es importante señalar en el marco de la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, aquí en Guatemala desde hace algunos años se realiza un ejercicio que se ha denominado presupuesto abierto. En este espacio se convocan a actores de la sociedad civil, al sector académico, para discutir, digamos, los techos presupuestarios de las diferentes entidades. Si bien es cierto, sabemos todos que el proceso presupuestario es un proceso que implica, no es de 2 y 3 meses, ¿verdad? Al menos en Guatemala empieza en enero de cada año con, digamos, las estimaciones, la construcción de escenarios, y llega hasta el 2 de septiembre, cuando el Ministerio de Finanzas Públicas presenta el proyecto de presupuesto al Congreso de la República para su análisis, discusión y ojalá aprobación, porque puede darse el caso de que no se apruebe. En ese sentido, entonces, en estos ejercicios de presupuesto abierto que se dan más o menos en el mes de junio, pues es posible recoger, digamos, las opiniones a nivel muy general, es cierto, ¿verdad? Sería imposible como entrar al detalle, ¿verdad? Pero yo creo que este tipo de espacios ayuda a fortalecer el tema de la publicidad de los actos públicos y para fortalecer el tema de la transparencia. La ley del presupuesto se aprueba, como ustedes saben, a través de una ley, ¿verdad? Y en esa ley, en algunos años, pues también se han establecido lo que coloquialmente se le ha llamado como candados, ¿verdad? Artículos en el presupuesto que indican determinadas prohibiciones de hacer determinado tipo de transferencias, y yo creo que con la colocación, digamos, de estos artículos en la ley del presupuesto y el seguimiento de la ley orgánica del presupuesto, que la ley orgánica del presupuesto en Guatemala pues establece todas esas, digamos, orientaciones en cuanto a transparencia y evaluación del presupuesto, pues yo creo que esto ha fortalecido el tema.
También me gustaría hacer el comentario, ¿verdad? Que el tema de la corrupción es un tema difícil de seguir, difícil de medir. Precisamente eso no se da a la luz, ¿verdad? Eso se da en la oscuridad, eso se da detrás de lo que normalmente la ley pues sigue, ¿verdad? Entonces, ese problema yo creo que no solo Guatemala lo tiene, lo tienen, digamos, muchos países alrededor del mundo, pero en ese sentido, pues yo creo que puedo poner, regresando a la pregunta inicial, de ejemplo, el ejercicio de presupuesto abierto y estas modificaciones o estos artículos que se hacen a la ley del presupuesto cuando el Congreso lo aprueba. Pero sí me gustaría subrayar que el seguimiento al tema de la corrupción es una tarea difícil. Gracias, señor Prado. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con foros HRN-TSI, fondos estatales. ¿Qué medidas se deben tomar para fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos? Seguimos en foros HRN-TSI. Dorothy Bradley, ella es auditora general de Belice. ¿Cuál es el escenario hoy, Dorothy, en el que los países de la región libran y están librando esta lucha contra la falta de transparencia? Esa es una pregunta interesante. Para Belice, por lo menos en relación a mi oficina, nosotros hemos tomado un enfoque donde trabajamos pensando fuera de nuestros confines. Nosotros no somos independientes. Mi oficina no es independiente. Nosotros recaemos sobre nuestros recursos gubernamentales. Por lo tanto, tenemos que encontrar formas creativas para trabajar, aun cuando tenemos regulaciones con las cuales trabajar. Por lo tanto, nosotros tomamos un enfoque donde pasamos revisando cada una de las instituciones, cada actor interesado, cada parte interesada, y comenzamos con el Consejo de Iglesias, donde nos encontramos con pastores, con sacerdotes y demás para decirles quiénes somos y qué hacemos. Luego comenzamos a explicarles la importancia del presupuesto y para que ellos pudieran hablar desde sus púlpitos sobre el tema de gobernanza. Les explicamos a ellos cómo es el proceso de presupuestario y luego nos encontramos con las demás partes interesadas. Todas las personas en las distintas ONGs, por ejemplo, solo saben las áreas con las que ellos tratan, pero no entienden la imagen holística de la gobernanza. Por lo tanto, nos hemos encontrado con ellos de forma regular para mantenerlos informados sobre qué hacemos, cómo hacemos lo que hacemos y demás. Y esto también nos da credibilidad a nuestras acciones. Y luego hablamos con las universidades para hablarles sobre el proceso presupuestario. Les explicamos el papel que ellas tienen en el proceso también. Yo pienso que para nosotros, a través del proceso, lo que hemos aprendido y en la dirección hacia la que vamos es que la ciudadanía tiene que estar involucrada. Nosotros tenemos nuestros implementadores en el gobierno en alto nivel y ellos hacen lo que tienen que hacer, lo que se les pidió que hicieran, pero no hay ningún tipo de entidad de veeduría fuerte que pueda regular y asegurar que las regulaciones se cumplan. Por lo tanto, ahí es a donde nosotros todavía tenemos ciertas brechas. Nuestro papel ahorita es estar afuera en la escena, siendo campeones para la necesidad de que se involucre la ciudadanía. Tenemos un proyecto actual de participación ciudadana. Estamos obteniendo una recepción excelente por parte de nuestro público, pero en este punto, debido a la situación económica a través de la región, especialmente la nuestra en Centroamérica, Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, todos estamos
estamos enlazados y estamos enlazados en la cadera, por así decirlo. Cualquier cosa que suceda en Belice, si a nosotros nos da un resfrío, ustedes van a pescar ese resfrío. O si ustedes tienen un resfrío y estornudan, nos lo van a pasar a nosotros. Entonces, estamos muy implicados. También pensando en el tema de migración. Nosotros tenemos eso como un punto de vista importante en nuestra oficina porque eso cambia el panorama. Las personas se están movilizando por todos lados con sus experiencias, transmitiendo sus formas de vida, y eso deja grandes brechas entre las estructuras de gobernanza de nuestros países. Porque si no estás familiarizado con lo que se requiere legalmente en un nuevo país, entonces no sabes el poder que tienes, ni la fuerza colectiva que puedes tener o la fuerza individual. Eso también es un problema para nosotros. Verá, hay tantos problemas dentro de la región donde podemos en realidad enfocarnos para desarrollar estrategias y así generalizar nuestras necesidades en conjunto. Porque individualmente como país estamos haciendo trabajo, pero debido a la apertura y a las fronteras abiertas que tenemos y a la migración existente, hay que aceptar que ya no estamos aislados. Nuestro desafío como individuos y como región ahora requiere que regresemos a hacer estrategias, ¿no? Y ahí está donde nos encontramos en este punto en mi oficina. Dorothy Bradley, gracias por su respuesta. Thank you so much. Con el apoyo, con la ayuda de traductor que también ha sido importante en la generación de comunicación en este foro con la Auditora General de Belice. Bueno, y se quedó ella hablando sobre el tema de las estrategias, y regreso con Juan Carlos Aguilar de la ASJ y retomo de ejemplo este estudio en el cual se manifestaba que con lo que se pierde en corrupción se construyen 76 hospitales, pero también se educaría a 385,000 estudiantes. O sea, las cifras de corrupción son escandalosas y las consecuencias son nefastas para el desarrollo del país de forma integral. ¿Qué está sucediendo? Que no se logra, no se puede desarraigar las prácticas corruptas, tanto a nivel público como a nivel privado. Pues mire, en gran medida es la falta de voluntad, ¿no? Falta de voluntad no solamente política. Por un lado sí, porque son los tomadores de decisiones, son los que al final de cuentas serían los principales implementadores en función de generar cambios. Pero también como esto es un sistema, al ser eso una estructura, también vemos que hay diferentes actores que confluyen. El sector público, el sector privado. Vemos que la criminalidad organizada, ¿no? que se ha involucrado y ha permeado mucho el Estado hondureño en los últimos tiempos. Tema de lavado de activos, tema de narcotráfico, tema de extorsión, ¿no? que inclusive nosotros realizamos y presentamos un estudio de extorsión a finales del año pasado, donde se perdían cerca de 1.800 millones solamente por extorsión, ¿no? al año. Entonces vemos qué se podría hacer con este tipo de dinero, o qué se le está quitando, ¿no? y privando de oportunidades a la ciudadanía hondureña. Porque quieras o no, la mayor parte de personas que pagan extorsión en este país son las personas que menos ingresos tienen, ¿no? Entonces se condiciona su ciclo, se condiciona su proyecto de vida. Entonces, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? y la misma Comisión también Interamericana de Derechos Humanos hace una vinculación con el tema corrupción y derechos humanos, precisamente porque ya la corrupción es vista como un mecanismo que vulnera y violenta derechos, ¿no? Violenta el derecho a la educación, ya usted daba el dato, ¿no? Violenta el derecho a la salud, que creo que es parte de lo que viven los ciudadanos hondureños, y que inclusive en su cadena televisiva se han presentado muchos casos orientados al desabastecimiento de medicamentos, orientado a la mora quirúrgica, orientado muchas veces a esas hasta huelgas, ¿no? que hacen los médicos, precisamente porque no se cuenta con la disposición de fondos públicos para el pago de salarios, algo que en otro tipo de países resultaría hasta irrisorio, ¿no? Inclusive, y esa es la gran diferencia que tenemos con países desarrollados, en donde se garantizan estos servicios básicos, que en Honduras, y creo que me atrevería a decir que inclusive en parte Guatemala, El Salvador, viene siendo un lujo, ¿no? El hecho de las personas que pueden llegar a tener acceso a estos mecanismos. ¿Y por qué? Y esto contribuye a otro tipo de factores, porque se hace la privatización de estas. Por ejemplo, la educación en Honduras
y está comprobado, la mejor educación en Honduras es la educación privada. La mejor atención médica en Honduras es la privada. Entonces, parte de esos problemas, ¿no? Pasan por esa falta de voluntad política en donde esperemos que al final de cuentas se pueda llegar a esa reflexión, se pueda llegar a ese cambio, sobre todo con las futuras generaciones, ¿no? Ya creo que parte de los jóvenes ya somos el presente del país en función de ir generando estos cambios y esperemos que esa proyección siga precisamente para ir cubriendo esos espacios en donde se necesita en el país para generar al menos condiciones mínimas de vida y no seguir batallando con estas situaciones precarias que ponen en detrimento a la sociedad hondureña. Sí. Recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública aquí en Honduras, Pedro y Dorothy, también los pongo al tanto del contexto hondureño, remitió a la Procuraduría General de la República más de 200 expedientes de ministros, de instituciones públicas, de alcaldes municipales que no cumplieron con la transparencia en la publicación, bueno, en el manejo de fondos públicos, pero sobre todo en la publicación en sus portales de transparencia de la forma como han manejado los recursos públicos. Ministros y, bueno, carteras ministeriales que no han cumplido con esta obligación. En Guatemala, ¿cómo funcionan los portales de transparencia e información? Y además de ello, ¿son respetuosos o son como en Honduras también irresponsables? Bueno, en este caso, incumpliendo la ley, porque esta es una obligación, subir información a los portales de transparencia y de información. ¿Cómo ha sido el comportamiento del funcionario guatemalteco en acatar la ley, cumplir con subir información y con informar sobre cómo están manejando los fondos públicos, Pedro? Gracias por la pregunta. Sí, bueno, habría que contextualizar, digamos, la situación aquí en Guatemala en el sentido de que, si bien es cierto, la ley de acceso a la información pública, entre comillas, obliga a las entidades públicas a poner a disposición de la ciudadanía determinados informes, también es importante hacer el comentario en el sentido de que esto implica un costo, ¿verdad? Esto implica un costo, como ustedes saben, nuestros estados pues son, digamos, financieramente débiles en la región y no necesariamente, a pesar de la buena voluntad de los funcionarios, sobre todo de niveles medios, ¿verdad? Se puede cumplir con tener al día, digamos, esa información. Desde el punto de vista de la investigación, por experiencia, puedo comentarles que en algún momento, en alguna entidad de gobierno, hace algunos años, haciendo una investigación relacionada con el tema económico y el tema ambiental, pues era, digamos, sí, la entidad a la que íbamos a consultar sí tenía la información disponible. Sin embargo, con toda razón nos explicaban que no tenían los recursos para digitalizarlo y sistematizarlo. Esa es una realidad también que tenemos que tener presente. Con todo ello, pues yo creo que sí hay avances, como decía, especialmente en materia de información presupuestaria. Yo creo que a propósito de la pregunta, yo pondría de ejemplos de acceso a información financiera del Estado, los portales del Ministerio de Finanzas Públicas, en donde en tiempo real se puede tener acceso a indicadores como ejecución presupuestaria, asignaciones a las diferentes entidades. Sí se han hecho inversiones importantes en estas plataformas para acceder, digamos, a esa información financiera. El Banco Central, también el Banco de Guatemala, pues también es un ejemplo de una entidad que pone a disposición información de carácter macroeconómico. Ahí hablamos no solo de finanzas públicas, sino también de comercio internacional, el sector monetario, el sector real de la economía. Y son ejemplos, digamos, de entidades que ponen a disposición y sus portales son bastante amigables. Sin embargo, pues también hay que reconocer que existen desafíos importantes, especialmente en el tema de las municipalidades, ¿verdad? En el tema de las municipalidades que puedan oportunamente cargar en sus páginas información para que la ciudadanía conozca los resultados, ¿verdad?
Y en ese sentido también indicar otro desafío relevante, creo yo, que tenemos en Guatemala, es en realidad, además de informar los porcentajes de ejecución presupuestaria o las asignaciones monetarias a determinado renglón del presupuesto, los resultados, ¿verdad? Esos resultados que el ciudadano pueda ver día con día en mejor educación, en mejor salud, en mejor seguridad, en mejor infraestructura. Aquí en Guatemala tenemos digamos, una necesidad evidente en el sentido de mejorar la infraestructura productiva, carreteras, puertos, aeropuertos, y por lo cual, digamos, el tema de la corrupción también ha representado un costo de oportunidad altísimo en todos estos temas, ¿verdad? Porque se ha dejado de invertir en estas áreas del gasto público que lo necesitan tanto, especialmente para llegar al desarrollo. Con el inicio de la pandemia en 2019-2020, finales de 2019-2020, también pues se observó que hubo una falta de seguimiento, a pesar de que en el Ministerio de Finanzas Públicas, y lo vuelvo a poner de ejemplo, se estableció todo un observatorio para monitorear el gasto destinado al seguimiento que implicó el tema de la pandemia. Pues sí hubo muchos retos importantes en el tema de la compras de vacunas, etcétera, que hubo necesidad, y yo creo que eso nos deja, dentro de las lecciones aprendidas de la pandemia en materia de gestión pública, mejorar, digamos, esa gestión, esa administración y sobre todo esa comunicación a nivel de todas las entidades hacia la ciudadanía. Gracias, señor Prado. La señora Dorothy Bradley, recordamos que ha luchado y está librando, de hecho, una cruzada en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia, tanto en Belice como en la región centroamericana. Esto le ha hecho acreedora de un reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Usted, que ha trabajado este tema tan de cerca, ¿considera que es una lucha desigual? ¿La percepción es que los corruptos están ganando la batalla? Yes, it is definitely an unequal fight. Es una lucha desigual. In Belize, En Belice, I would hasten to say that yo no me atrevería me atrevería a decir que tenemos leyes y tenemos una constitución que es nuestro principio guía, pero en ciertas instancias nuestras leyes son débiles y creo que ya lo hemos reconocido. Y pienso que una comisión hubiera hecho una diferencia acá, aunque Guatemala y Honduras tengan una diferente experiencia con comisiones de la nuestra, creo que hubiera sido un buen punto de comienzo para nosotros. Nosotros hubiéramos accedido a la ONCAC, pero aquí nos encontramos en este punto, ¿no? Sin embargo, yo diría que el reto es uno ante el cual estamos intentando pelear de forma individualmente por país, a pesar que la guerra es regional e internacional. El tipo de recursos que se necesitan, el tipo de experiencia necesaria, el tipo de datos que deben existir para conducir las estrategias que se van a generar es una brecha para nosotros. Para pequeños países como el nuestro, nosotros no contamos con la infraestructura para acceder al tipo de información que se requiere para liderar el trabajo a continuación. Por lo tanto, yo pienso que esa es una alta área de desigualdad, la falta de datos, porque los datos son importantes para cumplir con las necesidades que debemos proveer. También pienso que debido a que las leyes son distintas en distintas jurisdicciones, esa es otro desafío. Y siento que el mismo enfoque aplicado a la migración y a la estrategia para la Comisión de Veeduría Financiera en la región incluye el mismo tipo de energía aplicable a toda la región, y pues por eso que tenemos que reunirnos para hacer una única voz y encontrar formas y mecanismos para asegurarnos que lo que sea que apliquemos pueda ser aplicado
aplicable en toda la región y que no sea relegado a un solo país. Porque la pelea es mucho más grande, va más allá de solo un país. Los recursos necesarios son limitados y aun cuando los reunimos, encontramos otras limitantes. Por eso sí hay que regresar y hacer estrategia, porque sí es un panorama desigual. Un panorama desigual, lo que quiere igual decir un escenario que no es nada halagüeño para los países del Triángulo Norte. ¿Y hay, Juan Carlos Aguilar de ASJ, un parámetro en tiempo para comparar o para establecer cuándo comenzó a desbordarse todo esto? ¿Cuándo se desbordó el flagelo de la corrupción y sus efectos, sobre todo sus efectos en el agravamiento de la pobreza y la desigualdad? Sí, Juan Carlos. Y mire, y creo que antes de comenzar a responder su interrogante, me gustaría hacer un anuncio, ¿no? El próximo jueves nosotros vamos a presentar precisamente en línea con lo que usted mencionaba anteriormente, un informe sobre el estado de la situación del acceso a la información pública en Honduras durante el 2022. Entonces vamos a ver el trabajo del IAIP, el cumplimiento e incumplimiento de las instituciones públicas, verlo en esa doble vía de transparencia activa, de esa publicación en los portales de transparencia y la transparencia reactiva, ¿no? Que está orientada a esa solicitud de información. Entonces, haciendo esa aclaración, creo que el país se ha visto enfrascado, ¿no? Históricamente en actos de corrupción, en un primer momento por parte de esa inestabilidad política, parte de esas dictaduras militares que tuvimos en el país, esa poca gobernabilidad, ¿no?, que tuvimos. A partir de los 80, pues ya se estabiliza, si lo queremos ver así, el país a partir del 82, en función de esa gobernabilidad, ¿no?, de esa democracia, de esas elecciones libres cada 4 años, al menos desde la perspectiva teórica. Creo que la situación comienza a agudizarse un poco en los 90. Y parte de los 90, ya el reflejo ya de desigualdad, ya el reflejo de altos índices de pobreza, lo estamos viendo del 2000 para acá. Creo que las condiciones de vida, a pesar de que no eran quizá vistas con superávit, con plusvalía, ¿no?, en función de los ingresos que podían llegar a tener los hondureños, pero era una situación más sobrellevable. Entonces creo que el huracán Mitch en el 98 vino a agudizar las cosas en el país. Luego esa recuperación en esos 10, 11 años se vio mucho más agudizada con el golpe de Estado, que obviamente dejó situaciones en 2009 que todavía arrastramos desde una perspectiva de polarización social, desde un quebrantamiento de la democracia, pero también esta exclusión que tuvo Honduras del mundo prácticamente tuvo fuertes repercusiones económicas que se agravaron luego con los últimos gobiernos, en donde existió una corrupción descarada, generalizada, ¿no? Y que también, lastimosamente, el tema de la pandemia por COVID-19 vino a afectar económicamente al país y por ende a sus ciudadanos. Mucha gente lo perdió todo prácticamente, sobre todo las personas que contaban con algún tipo de negocio. Entonces creo que parte de esa corrupción que existió desde las instituciones se ha visto alimentada lastimosamente por situaciones de pandemia, por situaciones meteorológicas. Tuvimos esta iota no hace mucho también, por otro tipo de temas ya orientados al quebrantamiento de la democracia, y que al final esto ha sido una bola de nieve, ¿no?, para la ciudadanía hondureña, y que lastimosamente somos nosotros los que al final de cuentas sufrimos, ¿no?, esa corrupción, y que, como ya lo he dicho alrededor del programa, se ve materializada en indicadores claves que generan condiciones de vida al menos mínima, educación, salud, el tema de seguridad. Hemos visto una incapacidad también para darle combate a la corrupción, a pesar de que se han tenido los mecanismos, 2016 con Sisi, ahora que se pretende instalar una Sisi, pero que no hemos visto esa voluntad política real, ¿no?, que nos lleva a generar esos cambios. Gracias, señor Aguilar. Y retomamos la conversación con Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. ¿Qué medidas de control sobre la ejecución presupuestaria y la transparencia recomienda usted? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que fortalecer la publicidad de los actos públicos con el apoyo tecnológico es fundamental. Como decía, ahora con la tecnología, pues cada ciudadano es un auditor social, ¿verdad?
Entonces, en la medida que esa ciudadanía tenga facilidad para acceder, digamos, a esa información, no solamente de carácter presupuestario, sino también de gestión. Ya lo mencionaba Juan Carlos, el tema de las compras, la ley de compras también en Guatemala requiere cambios importantes, ¿verdad? En esa medida, pues, se van a ir logrando mejores resultados en la transparencia e ir reduciendo el tema de la corrupción. Obviamente, la ley del presupuesto, su cumplimiento es importante, la función de la Contraloría General de Cuentas también así lo es. Y como decía también antes, el tema de la corrupción es algo difícil de medir, es algo difícil de determinar, de evidenciar. Entonces, en ese sentido, pues, en la medida que se haga más público todo lo que hace el Estado, en esa medida va a ser más difícil hacer cosas en la oscuridad, hacer cosas, digamos, a escondidas, entre comillas, ¿verdad? Porque la gestión pública, su administración funciona con los recursos en su mayoría de los impuestos que paga la ciudadanía, ¿verdad? Y en casos como el de Guatemala, y supongo que, no estoy seguro, pero en otros países de la región donde hay sistemas tributarios de carácter regresivo, ¿verdad? Es la ciudadanía de rentas medias y bajas la que sostiene con sus impuestos a los estados, ¿verdad? Entonces hacia ellos es hacia donde debe dirigirse, digamos, esos resultados y hacer accesible ese tipo de información. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos con esta respuesta a una rápida pausa comercial y regresamos con los foros HRN PSI. Seguimos en foros HRN TSI y yo debo preguntarle a Dorothy Bradley, ¿por qué cree usted que la institucionalidad en la región, sobre todo en nuestros países del Triángulo Norte, han perdido su capacidad de lograr avances concretos, cambios positivos en la lucha contra la corrupción, contra la falta de transparencia? ¿En qué momento nuestra institucionalidad prácticamente se bloqueó en esa lucha contra los corruptos, Dorothy? Corruption always exists. La corrupción siempre ha existido. Siempre ha habido una guerra contra la corrupción. Yo pienso que lo que ha atorado a la región y a todo el mundo, de hecho, se volvió más visible cuando comenzamos aprendiendo que la corrupción no es un evento aislado que sucede en un país. Pienso que a nosotros, desde un punto de vista de auditoría, cuando comenzamos a auditar y descubrimos que no estábamos auditando las actividades gubernamentales, sino las actividades gubernamentales entrelazadas, además de entrelazadas con partes interesadas internacionales. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que esto era un problema muy serio, pero ¿quién quiere oír eso en el gobierno, no? Por lo tanto, hay una desconexión entre la voluntad política, aquellos que lideran la formulación de las políticas, ¿no? Y la brecha entre los implementadores, porque los implementadores ven exactamente qué sucede in situ. Y lo que está sucediendo in situ, especialmente en nuestro caso, desde una perspectiva auditora, es que la implicación está directamente enlazada a los políticos. Y esos políticos están directamente enlazados con múltiples agencias o afiliados internacionales donde los recursos se aglomeran y que dirigen las asignaciones gubernamentales. Creo que nos atoramos en la región cuando comenzamos a ver las redes que suceden entre tantas partes interesadas que no son tan inmediatamente visibles. Pero una vez que se reconozcan que estos son los enlaces y que la lucha es mucho más grande, comenzamos a actuar. Okay, thank you. Gracias. Gracias, señora Bradley. Juan Carlos Aguilar,
¿qué estrategia o acción de lucha contra la corrupción es eficaz y nosotros como país no hemos implementado? Mire, parte de esa eficacia que puede llegar a tener el gobierno radica en la transparencia, ¿no? Creo que es la herramienta más básica y que podría causar mejores resultados y mejores impactos en función de la gobernabilidad, ¿no? Tener un acceso a la información, promover los espacios de rendición de cuentas. Creo que es importante también garantizar la veeduría ciudadana, ¿no? Sobre todo en estas compras públicas, en donde existe ese ojo, ¿no? O ese observador que venga desde la sociedad civil, de los sectores organizados que conglomeran sociedad civil, y a partir de ahí poder llegar a tener esos informes de sombra, los podría llamar así, en donde se haga o se vislumbre, ¿no? Cómo se está realizando la contratación pública. Por otro lado, y si lo vemos o lo queremos ver ya más a un rango institucional y más de país, para el caso hondureño, creo que hoy por hoy uno de los mecanismos más importantes que podríamos llegar a tener es la instalación de esa Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Que ojo, eso no sería la medicina, ¿no? La cura a todos los problemas que ha tenido Honduras en materia de corrupción, pero que si se instala y si se acuerpa y se acompaña de una manera muy adecuada y muy integral, podría ser el camino, ¿no? Para instalar las bases y comenzar a trabajar de una manera adecuada, sobre todo por esos problemas que hemos venido teniendo en los últimos años, donde ha existido una cooptación institucional, en donde la separación de poderes parece nula y que inclusive la tendencia regional, ¿no? E inclusive a nivel del continente, es clara en el sentido de que está llegando mucho autócrata al poder, que viene y vulnera la democracia, no quiere esa separación de poderes, busca cooptar la institucionalidad, que fue algo que vimos en Honduras y que también estamos viviendo en el presente, buscando, ¿no? esa continuidad de proyectos políticos orientados, ¿no? Precisamente al continuismo. Entonces creo que esos espacios, esos mecanismos en donde se necesita fortalecer la independencia de poderes, en donde se necesita un funcionamiento de la institucionalidad de una manera adecuada, en donde los cargos públicos y sobre todo estas elecciones de segundo grado y que estamos viendo la elección del fiscal general y adjunto en este momento, que mañana tienen que entregar ese listado de 5, son elecciones importantes porque al final de cuentas son las cabezas de las instituciones, son las cabezas de estos órganos de control o estos órganos contralores, en donde si la cabeza está mal, por ende la institucionalidad o la institución muchas veces va a trabajar mal también, precisamente porque necesitamos reforma, ¿no? Una ley de servicio civil para todo el tema de las contrataciones de funcionarios de medio y baja gama, si lo queremos ver así, o de bajo cargo, que son importantes, ¿no? Entonces, parte de ese funcionamiento de la institucionalidad, y poniéndolo en palabras sencillas, mientras la institucionalidad no funcione, vamos a tratar de implementar políticas, prácticas, planes, estrategias de lucha contra la corrupción y no vamos a tener resultados, precisamente porque el implementador va a ser una persona que está involucrada o que comete corrupción con facilidad, ¿no? Entonces hay que establecer esos controles, hay que establecer esos matices y si se llegase a dar la instalación de la comisión, pues que sea de una manera integral, donde el gobierno pues se someta hasta la manera de lo posible o en la medida de lo posible, respetando la soberanía, la independencia, a ese trabajo que puede realizar la comisión en materia de prevención, de investigación, de judicialización y sobre todo de allanar las bases y el camino para crear cambios estructurales en lucha contra la corrupción en Honduras. Sí, bueno, coincidimos y estamos de acuerdo según hemos estado escuchando cada una de las participaciones de nuestros panelistas que para enfrentar estos flagelos, estos monstruos de 1000 cabezas, se necesita una lucha articuladamente estructural o una lucha estructuralmente articulada con el apoyo, con la participación de una legislación local, comisiones, Dorothy hablaba de comisiones, comunidad internacional, bloques de países, pero ¿cuál ha sido y cuál debe ser el rol de la sociedad civil? Y no estamos hablando en este caso nada más de las organizaciones de sociedad civil, sino de la sociedad civil como tal, es decir, la población. A partir de la experiencia guatemalteca, ¿qué tan incidente, le pregunto Pedro, ha sido
el papel, la participación de la sociedad civil, de la población en aquel país? Sí, como comentaba antes, yo creo que este tema de la corrupción pues ha despertado el interés acerca de los asuntos públicos en la ciudadanía. Eso ha sido evidente, digamos, como ustedes saben, estamos en medio de un proceso electoral aquí en Guatemala y la percepción, digamos, es un tema, ¿verdad? Es un tema que muestra el interés de la ciudadanía porque se resuelva el tema de la corrupción. Yo creo que compartimos desafortunadamente muchos problemas sociales, el tema de la pobreza, pero Guatemala en especial, como ustedes saben, registra uno de los indicadores de nutrición crónica más elevados a nivel regional y está entre los países con el indicador más elevado a nivel mundial. Entonces, sí, este tema de la corrupción en realidad representa un altísimo costo de oportunidad para la solución de esta problemática que, como ustedes saben, limita el desarrollo físico y cognitivo de la niñez. Entonces, sí hay un interés de la población en general en la solución y es posible verificar los diferentes pronunciamientos, digamos, en las redes sociales, por eso mencionaba el factor tecnológico. Creo que la señora Brailes decía al principio el tema de las universidades. También es evidente que ha sido un tema en las universidades del país, el tema de la transparencia y el combate a la corrupción. Y yo creo que especialmente las facultades de ciencias económicas, las facultades de derecho, juegan un rol importantísimo en esa formación de jóvenes, de hacerlos conscientes de la importancia de una gestión pública transparente en donde se caracterice por el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces, sí, la población en Guatemala, pues creo que cada vez está más interesada en que se resuelva el problema de la corrupción y ha participado en los diferentes espacios disponibles, eventos que se organizan a través de diferentes entidades. Ya mencioné el tema de las redes sociales. Sí es importante también señalar que al respecto de las redes sociales, se hace necesario también esa inversión en infraestructura, porque desafortunadamente en las áreas rurales aquí en Guatemala, pues las personas tienen un difícil acceso, por ejemplo, al Internet, ¿verdad? Entonces, y ya no digamos a dispositivos que permitan esa comunicación. Entonces, en la medida en que se resuelva, que se le ponga atención desde las políticas públicas a este gasto público social que tiene que ver también con construir esa infraestructura productiva en todo el país, mejorar carreteras, mejorar aeropuertos, mejorar las condiciones de vida en general, pues yo creo que, digamos, hay que ir paralelamente solucionando también el tema de la corrupción. En la medida que se solucione el tema de la corrupción, vamos a crecer más económicamente y vamos a poder pensar en que la mayor parte de la población, ojalá en un futuro cercano, pueda vivir en condiciones dignas. Y es que este tema de la corrupción, que no es nuevo, continúa siendo el principal obstáculo para un desarrollo integral de la región centroamericana, sabiendo que profundiza la pobreza, la desigualdad y le quita las oportunidades a la población. Dorothy Bradley, ¿estamos lejos en la región en alcanzar los estándares internacionales que promueven la transparencia y su implementación? Sí, creo que todavía tenemos demasiado trabajo que hacer, pero siempre vengo desde nuestra perspectiva, aunque pienso que sí nos falta mucho para llegar, o todavía nos falta mucho camino que llegar, sí hemos cubierto mucho camino también. En nuestra experiencia, la corrupción, la rendición de cuentas, la transparencia, todas esas palabras que están en boga, en realidad no se traducen a acciones a nivel más bajo de la sociedad. Y esa es una preocupación para nosotros, a tal punto a donde estamos intentando buscar estrategias para ver cómo podemos combatir esa parte de nuestro trabajo con la sociedad. Desde un punto de vista electoral, no importa quién es educado o no en el país, la mayoría de la población votante vive en pobreza.
Por lo tanto, esas personas no tienen el tiempo para entender la economía detrás del asunto. Sin embargo, esas son las personas que terminan haciendo las decisiones al final del día, porque son las personas que dan los votos y esos son los votos que pueden llevar a una persona a Congreso o a la toma de decisiones en el país. Entonces, ¿cómo podemos llevar a esa porción de la sociedad que técnicamente es la mayoría? ¿Para qué? Aunque mejoráramos la infraestructura y aunque mejoráramos la educación, sí, los ciudadanos más importantes para la democracia siguen en pobreza, entonces seguiremos estando lejos de llegar a esos estándares internacionales en la región. Tener personas que no entiendan lo que se requiere para llevar al cumplimiento de esos estándares puede ser un problema. Sin embargo, ellos sí tienen el poder para tomar esas decisiones y es ahí donde hay un desequilibrio. Entonces sí pienso que esas son las áreas para nosotros que en realidad traen a la luz toda la inconsistencia existente. La auditora general de Belice teme que estemos y que sigamos lejos en la región de alcanzar esos estándares internacionales. En Honduras, le pregunto a Juan Carlos Aguilar, ¿estamos entonces condenados? ¿Estamos entonces condenados a seguir escuchando hablar de pactos de impunidad? ¿Cómo se puede revertir estos panoramas y estas proyecciones que no son nada buenas para el país, Juan Carlos? Sí, mire, es que creo que parte de esos problemas, ¿no? Radica en el discurso nada más, y creo que aquí es donde tenemos que entrar ya como sectores organizados, sociedad civil, sector privado, ¿no? Que no todo el sector privado ha estado involucrado en situaciones al margen de la ley, ¿no? Incluso me atrevería a decir que una minoría, pero que todos tenemos que confluir, ¿no? Inclusive nosotros recientemente, precisamente ante estas dinámicas, hemos conformado una red, la Red por la Defensa de la Democracia, donde están involucradas organizaciones de sociedad civil, tenemos el sector privado, tenemos a las iglesias, tanto católica y evangélica, organizaciones de jóvenes y mujeres, tenemos a la academia, ¿no? Tanto pública como privada. Entonces la idea es conformar estos espacios en donde se pueden crear soluciones, en donde se pueden crear estos mecanismos precisamente para generar estos espacios de diálogo, inclusive con los tomadores de decisiones, ¿no? Pero también es de invitar a la ciudadanía a que juegue un rol más importante, un rol más preponderante, porque como dicen por ahí, las elecciones o la democracia no solamente son elecciones, ¿no? Entonces hay que involucrarse también en todos estos periodos, y el llamado a la ciudadanía a informarse, a estar participando activamente en estos procesos, y no solamente quedar, ¿no? Con estos sectores que estamos organizados, porque al final de cuentas somos minoría, ¿no? Si no sentimos ese acuerpamiento de cada una de las personas que está en el país. Si bien es cierto, en 2021 ya vimos, ¿no? un tipo de escenario, un tipo de ejercicio que podría servir de reflexión a la clase política, y es precisamente ese voto de castigo, ¿no? Y es precisamente esa forma en que la ciudadanía hondureña, y en donde vimos a políticos de carrera quedar fuera del Congreso Nacional, perder alcaldías, perder elecciones presidenciales también, producto de esa falta de gestión o esa gestión incapaz, sin resultados, al final de cuentas tuvo el hartazgo de la sociedad, ¿no? Y sobre todo, y algo que lo he dicho en los medios y lo voy a decir el día de hoy, es el hecho de que creo que hay un cambio de dinámica y un cambio de chip, sobre todo en la población joven. Sabemos que la población joven en este país, hoy por hoy es la mayor parte de la población, o somos la mayor parte de la población, y al final de cuentas fue la que permitió al actual gobierno llegar al poder. Pero hay algo que pasa y es algo que es muy importante, ¿no? Y muy característico, que hoy por hoy el joven no está comprometido y casado con un solo partido político, que quizá era algo que sucedía décadas antes, ¿no? Donde se votaba por el partido de la familia, porque así votaba el papá. Entonces creo que ahora el joven es más analítico, se va más a los resultados, y precisamente por ello, así como en aquel momento, pues Libertad Refundación en noviembre de 2021 fue beneficiado producto de ese hartazgo, producto de ese tipo de situaciones, en caso de que no existan en estos 2 años que quedan de gobierno, 2 años y medio, que no existan cambios, pues les puede pasar exactamente lo mismo. Y parte de eso
y parte también por el hecho de que existió ese voto masivo a favor de libertad y refundación, era precisamente porque se contaba con una agenda de lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, si vemos que son incapaces de implementar esa agenda o que son incapaces de generar cambios en ese sentido, prácticamente vamos a estar ante la misma historia, ¿no? En donde también los partidos políticos tienen que pensar en esa renovación de liderazgos, en esa renovación de las cabezas y de los dirigentes de estos partidos, precisamente porque ya existe un desgaste, sobre todo en la clase política tradicional, en donde hemos visto que existe, ¿no? ese mecanismo o esa forma de gobernar a la vieja escuela. Entonces creo que tiene que existir esa actualización precisamente para buscar esos consensos y buscar esos cambios y sobre todo en lucha contra la corrupción del país. Bien, gracias Juan Carlos Aguilar. Ahora Pedro Prado, ¿dónde se refleja el mayor impacto de la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos de los países centroamericanos? Yo creo que, como decía Abraham, un sector específicamente que ha llamado la atención en cuanto a falta de transparencia es el tema relacionado con la infraestructura, el tema de construcción, el tema de inversión pública. Es el que necesita más seguimiento y más transparencia, al menos en el caso guatemalteco, supongo que en los demás países de la región también. El gasto de funcionamiento, que es el que representa el mayor porcentaje en el presupuesto público, pues también, pero yo creo que necesita más seguimiento y sobre todo en que la población tenga productos de calidad. Aquí en Guatemala tenemos el ejemplo de un tramo carretero en el occidente del país que año con año, pues después de su construcción, registra desbordes, hay accidentes, digamos, es una evidencia de que la obra no fue supervisada adecuadamente. Yo creo que es en esa área específica de las más importantes, creo yo, que requiere mejorar el seguimiento y la transparencia. También todo el tema de la salud, ¿verdad? El tema de medicamentos, como decía, en pandemia, pues aquí en Guatemala se necesitó más transparencia y más información con relación al tema de compra de vacunas, por ejemplo. Entonces yo pondría sobre la mesa esos dos ejemplos de salud pública y de inversión pública en infraestructura como dos elementos claves, digamos, a los que hay que darle seguimiento y mejorar. Vamos a nuestra última pausa aquí en Foros HRN-TSI. Vendremos con las conclusiones y la participación final de Dorothy Bradley, Juan Carlos Aguilar y Pedro Prado, nuestros invitados, nuestros panelistas hoy aquí en Foros HRN-TSI. ¿Qué medidas se deben tomar para fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos? Esta es la pregunta a la que han dado respuesta nuestros invitados a Foros HRN-TSI a partir de un hecho puntual. Una de las principales causas de los desequilibrios fiscales y de la falta de inversión para generar desarrollo es justamente la opaca utilización de los fondos estatales. Hay resistencia a la rendición de cuentas ante este fenómeno. La ciudadanía debe involucrarse en la lucha contra la corrupción. Hay que generar esperanza de que la corrupción se está combatiendo. La falta de transparencia se ha traducido en pobreza, inseguridad y emigración irregular. La clase política se ha dedicado a gobernar de la misma manera, indistintamente de su signo partidario. En el caso específico de Honduras, este es un país con una democracia híbrida donde la corrupción se ha normalizado entre comillas y quienes no han entrado en la corruptela han optado por emigrar. La ciudadanía está llamada a permanecer más atenta a lo que ocurre con el manejo de los recursos públicos. Así debe ocurrir porque es un derecho de la población saber cómo se invierten los fondos y en qué renglones. Hay que pasar de la teoría a la acción en la efectiva rendición de cuentas. Para ello es necesario promover el acceso a la información pública, como también es prioritario realizar ejercicios permanentes de auditoría. La apertura de espacios a la ciudadanía fortalece el tema de la transparencia. Sabemos que la corrupción es un tema difícil de medir porque son acciones realizadas en la oscuridad.
Algo es verídico. El semillero de los actos de corrupción son las compras directas, lo que indica que es urgente revisar la legislación relacionada con las contrataciones del Estado. En el tema de la transparencia y gobernanza es crucial que se tome en cuenta la opinión de las iglesias, de las ONGs y de las universidades. En general, la ciudadanía tiene que participar en la promoción de la honestidad. Nuestro desafío como región es regresar a las estrategias por la transparencia. La corrupción prevalece porque no hay voluntad política para erradicarla. El lavado de activos, el narcotráfico, la extorsión son igualmente derivaciones de la falta de transparencia por una razón. La corrupción vulnera los derechos de la población. La lucha contra la corrupción es desigual. Nuestras leyes son débiles para el combate a este flagelo. El reto está planteado. Entonces, en razón de volver regional, la cruzada por la honestidad. Le damos las gracias este día a Dorothy Bradley, campeona anticorrupción y auditora general de Belice. A forma de conclusión, Dorothy, ¿qué nos puede aportar en el cierre ya de foros HRN-TSI? Yes, certainly. Ciertamente, yo diría que creo que ya que los países en la región deben operar bajo sus constituciones y marcos individuales, hay ciertos progresos individuales que aparecen no ser suficiente. Sin embargo, es ahora el momento en que la región puede desarrollar una estrategia que consista de una sola voz unificada, similar al flagelo de migración, al de las fuerzas de tarea financiera, que mutuamente pueden reconocerse en áreas mutuas, como la pelea contra el narcotráfico, los tratados de comercio, pues yo creo que podría ayudar a unificarnos en la pelea contra la corrupción para beneficiarnos como toda una región. También creo que la región necesita un centro de recursos a donde podamos reunir nuestros recursos y a donde los países puedan obtener una ayuda en el acceso a los recursos y a la asistencia para poder combatir las áreas que más les den desafío. Y creo que, como dijo Juan Carlos, los jóvenes son mucho más tecnológicos que el resto de nosotros. Por lo tanto, en áreas como las tecnologías de la inteligencia artificial, podrían ayudarnos a utilizarlas en la región. Y desde un punto de vista de auditoría, esto nos ayudaría a incluirlos en los equipos, a pesar que trabajen de forma remota, porque su conocimiento tecnológico con la inteligencia artificial le darían muchas capacidades adicionales a las regiones y a los países individuales en sí. Bien, gracias a Dorothy Bradley, campeona anticorrupción y auditora general de Belice. Ahora Juan Carlos Aguilar, subdirector de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Sus palabras finales. Sí, bueno, creo que parte y contextualizando al caso hondureño, ¿no? Para combatir efectivamente la corrupción, creo que lo primero que se tiene que realizar es un diálogo franco, un diálogo abierto y un diálogo en donde se generen consensos, y no solamente entre la clase política, sino que nosotros estamos viviendo una sociedad polarizada, una sociedad dividida, y al final de cuentas el flagelo de lucha contra la corrupción es un flagelo que nos compete a todos porque nos afecta a todos también. Entonces, mientras no exista esa estabilidad social, ¿no?, para implementar cambios, unos se van a oponer, aunque sean cambios positivos, pero precisamente por llevar esa agenda contraria, ¿no?, se van a oponer a este tipo de situaciones. Entonces, en un primer momento es lograr esos consensos, ¿no? Seguido de ello, propiciar los espacios a través del acceso a la información pública, a través de una ley de contratación del Estado lo suficientemente adecuada, a través de la transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes, ¿no?, para con el pueblo hondureño, y promover esos espacios de participación de la ciudadanía para que se sienta involucrada, ¿no? Y no tener esa barrera o ese muro entre la institucionalidad o el gobierno y sus habitantes, que históricamente lo hemos visto en el país y que quizás se rompe un poco cuando están en campaña, ¿no? Entonces,
es necesario este tipo de elementos y de situaciones para generar una efectiva lucha contra la corrupción en el país, además de ir fortaleciendo la misma institucionalidad, ir fortaleciendo a los operadores de justicia para el caso del Poder Judicial y los distintos poderes del Estado, pero mientras tanto no exista sobre todo esa articulación y ese diálogo en donde se puedan sentar en una sola mesa los diferentes sectores para luchar contra un enemigo en común, va a ser difícil no lograr generar cambios al menos latentes que se traduzcan en la mejora de vida de los ciudadanos hondureños, pero que al final de cuentas es tarea de todos, es trabajo de todos, el irnos involucrando, el ir buscando estos espacios de participación, finalmente para ir introduciendo esa agenda de lucha contra la corrupción. Gracias, señor Aguilar, y este tema es urgente para poder desarrollar todos los aspectos de la ciudadanía. Ahora concluimos escuchándolo a usted, Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en conclusión podemos decir que la corrupción sigue siendo un tema de especial importancia en los países de la región. Deben fortalecerse las acciones que se realizan para reducir y desaparecer este flagelo que, como decíamos, representa un alto costo de oportunidad para el desarrollo social. También, especialmente, se debe fortalecer el seguimiento en la construcción de infraestructura productiva. Una invitación a la ciudadanía para que utilice los canales que ya existen de acceso a la información, porque en esa medida pues se van a poder detectar, digamos, algunos obstáculos y se van a poder escuchar sugerencias de cómo mejorar esos canales, y en esa medida pues se va a sentir, digamos, la presión de que los ojos de los ciudadanos están puestos en la gestión pública. Finaliza así Foros HRN-TSI. Gracias a nuestros panelistas, pero sobre todo también gracias a este gigantesco equipo de producción liderado por Ivy Martínez y sobre todo a nuestros oyentes y televidentes que de nueva cuenta nos han acompañado y nos seguirán acompañando hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes en los Foros HRN-TSI. Como siempre, para mí es un placer acompañarlos. Bueno.